Recientemente conocíamos la importante noticia de que un joven ecijano había recibido un importante premio a nivel internacional, un premio que recibía el ecijano Juan Mena, su director de Amuezi, y que lo recibía de la Academia de Música Howard de Los Ángeles, en California. Vamos a conocerle un poquito más porque ya se lo presentamos en nuestros informativos, pero en nuestro programa de la calle hemos querido invitarle y que nos cuente un poquito cómo comenzó en la música y desde entonces hasta hoy qué ha pasado, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha hecho. Porque Juan Mena, les digo que suena a nivel, ya lo han visto, internacional. Juan, buenas noches. Buenas noches. Subdirector de Amuezi. Sí. Pero tenéis 25 años, ¿eso cómo es? Bueno, sois muy jóvenes, porque David, el director, es muy joven también. Sí, pues bueno, fue una oportunidad que se me ofreció el verano pasado de ser subdirector de la banda, y la verdad que yo encantado porque, en fin, entré aquí cuando tenía 10 años, hace 15 años, entonces para mí es un orgullo a día de hoy poder ser subdirector de la banda. La banda, sí. ¿no? Sí, bueno, sí. pero vamos a empezar desde el principio. Creo que con 7 años... ¿Tú le dices a tus padres que quieres estudiar música? ¿O cómo fue eso? ¿Había alguien que estudiaba música en tu familia? No, en mi casa no había nadie que hubiese estudiado música, pero sí que mi padre desde su juventud era muy aficionado a la música clásica. Y bueno, él veía que cuando yo era pequeñito y él ponía música clásica en mi casa, que yo siempre iba y me interesaba ir a escucharla con él y demás. Entonces, como él me vio ese interés y a él le gusta tanto la música, porque siempre le ha gustado mucho, no solo la clásica, sino el rock y demás, pues bueno, me ofrecieron la oportunidad de apuntarme al conservatorio y yo dije que sí. ¿Escogiste clarinete? ¿Eso lo tenías claro? ¿O no? ¿O tu opción era otra? Porque sé que tocas varios instrumentos, pero bueno, tu especialidad en el conservatorio fue clarinete, aquí en el elemental de música. Realmente esa decisión sí fue quizá un poco influenciada por mi padre, porque claro, yo siendo tan pequeño tampoco tenía idea realmente, pero sí, no tuve ningún achaque inicial hacia tocar clarinete, me gustaba y me parecía bien, y a día de hoy la verdad que me alegro de haber escogido ese instrumento y no otro, no me arrepiento, vamos. Estudiaste tu periodo de formación en el Fray Juan Bermudo de Écija, pero la carrera tenía que seguir, tenías que compaginar, tú habías decidido que querías seguir estudiando música, estabas estudiando aquí, en Écija, y lo compaginabas con la música. ¿Te vas a Córdoba? Sí, me voy a Córdoba. No sé, como Osuna y es otra opción, pero te vas a Córdoba, ¿no? Pero cuando yo entré en las enseñanzas profesionales, el Conservatorio de Osuna todavía no existía. Vale. Existía solo el de Córdoba, el de Osuna lo abrieron unos años después. Entonces sí, yo me voy a Córdoba, al Conservatorio Músico Cirjat, donde allí curso pues todas las enseñanzas profesionales. Y ¿Qué recuerdas tú de tu paso tanto por el Conservatorio Ecijano como por el de Córdoba? Bueno, pues en primer lugar por el Conservatorio de aquí de Écija. Recuerdo tener muy buenos profesores. En primer lugar tuve a José Antonio Linero, me dio clase en primero, y luego el resto de cursos tuve de tutor a Miguel Ojeda, con el que conservo de vez en cuando contacto a día de hoy, que de hecho sigue siendo el profesor de clarinete de aquí del conservatorio. Sí. Y luego, bueno, en Córdoba también tengo muy buenos recuerdos de haber tenido la suerte de haber aprendido mucho con profesores como, por ejemplo, Manuel Jodar o Cristina Estray, que han sido profesores en conservatorios superiores posteriormente aquí en Andalucía, y sobre todo un profesor para mí que tuve allí, un profesor muy importante, fue Juan Carlos Carrillo, que sigue siendo profesor allí, y de hecho también conservo contacto con él de vez en cuando. Pero en el Rafael Orozco has estado también, ¿verdad? Sí, claro, cuando terminé... A ver, como tú has dicho antes, yo obviamente pues seguía con mi
con el sí, instituto. los estudios y demás, sí. Mientras estudiaba las enseñanzas profesionales, también estaba primero en la ESO y luego el bachillerato. Entonces, yo siempre he tenido dos grandes pasiones, la música y la informática. Entonces hice el bachillerato tecnológico. Y cuando llegó el momento de estudiar una carrera, quiero decir, Sí. pues mi idea inicial era estudiar al mismo tiempo, yo quería estudiar al mismo tiempo la carrera de clarinete e ingeniería informática de software. Yo quería estudiar ambas carreras en Sevilla. Y realiza las pruebas al Conservatorio Superior, que se realiza pues igual que la selectividad a nivel andaluz y luego adjudicaciones y demás. Pero no entré en mi primera preferencia, que era Sevilla. Entré en la segunda, que era el Rafael Orozco de Córdoba. Ingeniería sí que entré en Sevilla. Entonces, claro, una cosa en Sevilla, otra en Córdoba. Sí, era difícil. Me vi obligado a decidir por una. Y bueno, pues me decanté por la música. Y no me arrepiento, vamos. Creo que hice bien. Hay muchos niños como tú que deciden el hacer la carrera de música y todos vemos que, bueno, sois muy pequeñitos y tenéis que hacer muchos sacrificios, ¿no? Porque son días, varios días a la semana, muchas horas que tenéis que dedicarle. Sí. Y tenéis que compaginarlo con los estudios, que cuando tú llegas a bachillerato, el nivel es distinto a eso, evidentemente. Sí, hombre, y que también es eso, estudiar en el conservatorio no es solo... Ya de por sí las enseñanzas profesionales son complicadas porque normalmente, a no ser que tengas la suerte de vivir en una ciudad que tenga un conservatorio profesional, te tienes que desplazar y eso es mucho tiempo, pero ya no solo el tiempo de las clases y de los viajes, ya es el tiempo de estudio que te requiere, pues al igual que el instituto, que cualquier cosa, porque yo recuerdo que a veces en el instituto, en los recreos, yo estaba con mi folio estudiando para el conservatorio porque tenía examen por la tarde. Y eso sí, hombre, la verdad que es duro porque tienes que llevar las dos cosas para adelante y además, conforme vas avanzando en el curso, pues el nivel de exigencia sube, igual que en el instituto y en cualquier cosa. Pero bueno, si realmente te apasiona, merece la pena. Continuaste tu formación, hiciste tu máster. Sí. Y además haces un curso que me ha llamado mucho la atención, un curso de producción de audio de videojuegos. Sí. Aficionado a los videojuegos también. Sí, desde pequeño. Desde pequeño, ¿no? Sí, y bueno, de hecho el máster, como mencionas, hice el máster de composición para medios audiovisuales. Esto es cine, televisión, videojuegos, en fin. Y sí, es mi otra gran pasión desde pequeño. Y de hecho muy relacionada con la informática, y mira por dónde al final me acabo orientando por una parte de la música que también tiene mucho de informática, porque tanto a la hora de componer tengo que utilizar muchísimo el ordenador, ya sea no solo a la hora de hacer partituras, sino de hacer emulaciones orquestales o directamente componer música electrónica y demás, que se utiliza mucho el ordenador, mezclar, etcétera, etcétera, como a la hora de videojuegos, por ejemplo, de trabajar en videojuegos, también requiere tener ciertos conocimientos de programación, de saber usar cierto tipo de programas y demás, porque, por ejemplo, a la hora de escribir música para videojuegos no es solo escribirla, luego es también, vale, pues tengo que crear tales parámetros de programación y luego hacer que si en el videojuego pasa tal, pues la música tiene que transicionar de aquí a aquí y la transición se tiene que hacer de esta manera y tiene que sonar, o sea, no puede ser un corte en seco, hay que trabajar la transición para que quede bien y quede natural, etcétera, etcétera. Entonces, te requiere también conocimientos de informática, aunque por supuesto cuentas con la ayuda del programador o el equipo de programación del videojuego en cuestión, pero sí, y la verdad que me alegra eso al final, que he acabado uniendo de alguna manera mis dos pasiones. Ana, que es importantísima la música, los videojuegos, y sobre todo los de ahora de tanta acción, es tremendo, ¿no? Sí, porque te cambia muchísimo la experiencia del jugador, claro. Sí. Lo decía al principio, que te decantaste por el clarinete, pero que has estudiado piano también, ¿no? Sí, no finalicé los estudios, pero sí, mientras estaba... Yo es que por algún motivo siempre me han llamado la atención muchas cosas, y mientras estaba estudiando clarinete,
decidí prepararme las pruebas y presentarme a las enseñanzas profesionales de piano. Y sí, estuve unos años en el Conservatorio Profesional Cristóbal de Morales, pero tras unos años decidí no continuar porque me requería ya tal tiempo de estudio que yo, la verdad, prefería centrarme en lo que me gustaba, que era componer, que tener mi tiempo repartido entre tantas cosas. Sí, aunque por otra parte me alegro porque eso me ha dado más nivel con el piano y me ha sido útil tanto a la hora de tocar, por ejemplo, en el Paseo Santa Cecilia toqué el piano con la banda, con una banda que tuve también tocaba el teclado. A la hora de componer también me ayuda mucho tener cierto manejo con el piano, entonces me alegro de haberlo hecho, pero bueno, finalmente mi meta es componer. Como músico también has formado parte del miembro del cuarteto de clarinete Kazakh Basit. ¿Sigues? ¿Sigue o...? Actualmente no estamos activos, porque además estamos un poco repartidos. Yo estoy aquí en Écija, luego Andrea Cano, una de ellas, está estudiando su máster en clarinete en Austria, y luego los otros dos compañeros, Carmen Rivero y Manuel Román, pues está uno en Guillena y en Sevilla, que no estamos tan lejos, pero bueno, la que está fuera, pues sí, claro. Y aparte que ahora mismo, claro, cada uno tenemos nuestra vida, estamos muy ocupados, cada uno, quién sabe si en algún momento lo retomaremos, pero no, actualmente no estamos activos, ¿no? ¿Has participado en el ciclo de conciertos, por ejemplo, en el Conservatorio de Écija? ¿Has tocado allí de mano? ¿Has vuelto a tus raíces? Sí, aunque realmente eso fue fruto de la casualidad, porque de pronto estábamos un día en clase y nuestra profesora del cuarteto, Daría del Amo, una profesora de que la verdad estoy muy orgulloso de haber tenido y que le mando un fuerte abrazo desde aquí porque los cuatro hemos aprendido muchísimo con ella, pues de pronto nos dijo que casualmente había hablado con Miguel Ojeda, el profesor de aquí, que creo que en ese momento, no sé si actualmente era el jefe de estudio, creo que sí lo sigue siendo, y nada, para que tocáramos allí, pero sí, realmente fue casualidad. Ya a partir de ahí sí que hablé yo más con él, porque en fin, yo lo conocía de antes, pero sí, y la verdad que muy contento de volver a tener la oportunidad de pisar ese escenario y tocar allí. Me gustaría que me hablaras de Amuezi, Juan. Cuéntanos, háblanos de la banda, pero de esa banda que no vemos, ¿cómo lo hacéis? Que yo vi a David hace unos días allí poniendo firme, ¿eh? Sí, a veces hay que ponerse serios y no queda otra. Pues a ver, Amuezi... ¿Qué significa para ti? Pues para mí desde pequeño, como he dicho antes, que entré a los 10 años, ha sido muy importante sobre todo porque es una manera de poder compartir lo que me gusta tanto con las personas que nos escuchan como con mis propios compañeros, ¿no? Somos muchos, tocamos juntos, que es algo que considero de vital importancia en la música. O sea, yo creo que todos los músicos necesitamos tener contacto con otros músicos, ya sea a la hora de tocar, componer, hablar sobre gustos, cualquier cosa. Entonces, para mí en ese sentido es una parte muy importante y la verdad que si no estuviera aquí sí que estaría un poco... Hombre, por supuesto no estaría completamente solo musicalmente hablando porque, en fin, también tengo muchos compañeros con los que mantengo contacto y demás, pero bueno, actualmente sí que es el único sitio en el que toco con más personas. Y bueno, en cuanto a nuestro trabajo, como me preguntas, pues, a ver, es un poco complicado porque, claro, somos muchas personas, al fin y al cabo la mayoría de personas están aquí por hobby, porque, vamos a decir, es una banda amateur, no se dedica profesionalmente a esto, aunque eso no significa que no tenga sus aspiraciones y en fin, metas que le gustaría cumplir, pero claro, siempre tienes personas que están estudiando fuera, personas que tienen que trabajar y vienen menos a los ensayos, entonces es complicado, pero bueno, nosotros nos tratamos de organizar
lo mejor posible. Cuando consideramos necesario hacemos lo que se llaman ensayos de cuerda, es decir, pues hoy ensayo de solo viento madera, solo viento metal, solo percusión, para tratar de exprimir las horas que echamos aquí lo máximo posible. Y nada, a base de muchos ensayos, ahora mismo estamos ensayando 2 veces en semana. Para la de Santa Cecilia hemos estado ensayando 3 veces en semana, un ensayo de cuerda y 2 generales a la semana. Y nada, también es complicado a veces porque, claro, como digo, cada persona al fin y al cabo tiene su vida, y a lo largo de los años pues la plantilla de la banda va cambiando. A veces estamos más cortos de un instrumento, a veces de otro. Entonces eso también es complicado porque a veces tienes que ingeniártelas o buscar personal o lo que sea para que no se te quede la banda coja. Pero bueno, para eso también tenemos la suerte de que Amuezi también tiene la escuela de música, en la que yo de hecho he sido profesor tanto de piano como de clarinete. Y de ahí pues afortunadamente poco a poco van saliendo alumnos. De hecho, cuando yo estuve tuve 4 alumnos de clarinete, que ahora están los 4 aquí tocando en la banda, y 3 de ellos se presentaron a las pruebas al Conservatorio Profesional de Córdoba, y allí están los 3 estudiando. Maravilla. Y eso también, ese año entró un flauta, un trombón, ahora han entrado más, en fin, que por suerte ahí tenemos un sustento que nos alivia un poco bastante en ese sentido. Juan, cuando se habla de Amuezi, inmediatamente se te viene a la cabeza o te vas directamente a la Semana Santa. Pero es más, Amuezi tiene más, es mucho más. Sí, evidentemente Amuezi, las marchas es así, eso es así. Sí, claro, es que aquí en Andalucía, pues al fin y al cabo, lo que les da a las bandas un sustento, económicamente hablando, pues es la Semana Santa, es gracias a lo que nosotros al menos podemos seguir, en fin, pagando los gastos que tenemos de local y demás. Y por eso es una parte muy importante para nosotros y para lo que le tenemos que dedicar tiempo. Pero sí, realmente Amuezi es mucho más que eso. Anualmente también realizamos nuestro concierto de Santa Cecilia, donde interpretamos todo tipo de obras sinfónicas, ya sean pasodobles, poemas sinfónicos, obras de concierto, zarzuelas incluso, no sé cuál. Cine también, de banda sonora también habéis hecho, ¿no? Banda sonora, efectivamente, sí. Y también nuestro tradicional concierto de Navidad, donde, por ejemplo, este año y el año anterior también hemos colaborado con el coro de la Amistad de Écija para cantar villancicos y demás. Y bueno, y sí, claro, es una parte muy importante también. A veces nos gustaría quizás tener más tiempo para dedicarnos a esta parte, pero claro, teniendo los gastos que tenemos al fin y al cabo, porque pues tenemos que dedicarnos mucho también a tocar en procesiones, aunque por supuesto también es una parte que se disfruta, ¿no? Una marcha que te guste. Venga, a ver, arriésgate. Pues una marcha que me guste. Te diría quizá, yo sin ser una persona que realmente sea muy de escuchar marchas en general, sí que siempre, bueno, al fin y al cabo, estoy aquí tocando, pues me conozco muchísimas marchas, ¿no? Siempre me han llamado más las de corte fúnebre. Así que creo que te diría Amargura. Muy bonita. ¿Y una pieza, una obra? Pues mira, por decirte alguna que hayamos tocado aquí. No me vaya a decir Ecos de Liberación, ¿eh? No. Que verdad que la vamos a dejar para el final, ¿eh? No. Una de mis piezas favoritas que hayamos tocado aquí con la banda, bueno, de hecho la tocamos en Santa Cecilia también, el danzón número 2 de Arturo Márquez. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de tu faceta como compositor. Has escrito música, has compuesto para cortometrajes. Sí, mi primer cortometraje de hecho lo realicé en 2020, lo compuse junto con la banda sonora
mi compañero Javier Oleaga y yo. O sea, teníamos comunicación, pero luego a la hora de componer cada uno hacía sus piezas musicales, por así decirlo. Y sí, fue un cortometraje que se grabó en 2020, un cortometraje hecho dentro del Instituto Radio y Televisión Española de Madrid. Y nada, tuvimos la oportunidad de ir allí al instituto y grabar la banda sonora allí mismo con músicos reales. O sea, teníamos un cuarteto de cuerda. Y en mi caso, claro, yo quise aprovechar que tocaba el clarinete y le grabé clarinete también, pero sí. Y luego mi compañero Javier también, él siempre se ha movido mucho por temas de música electrónica y demás, y también hizo un gran trabajo con sintetizadores. Hablamos de Éxtasis, ¿verdad? El cortometraje, pero también tienes con Marion Anoïc Coutier varios cortometrajes a los que has puesto tú la banda sonora. Sí, en primer lugar, para el cortometraje Las aventuras de Alexandra y Luca, que es un cortometraje en blanco y negro, basado en Nouvelle Vague, un estilo que se desarrolló, bueno, un estilo género desarrollado en Francia. De hecho, es que ella es estadounidense, pero tiene ascendencia francesa, y de hecho, aunque el cortometraje sea narrado en español, como es un guiño hacia este estilo, además de estar en blanco y negro, también cuenta con narraciones en off realizadas por ella en francés y subtituladas, por supuesto. Y sí, en este cortometraje, pues la banda sonora, que no se ha publicado todavía, pero espero poder publicarla pronto. Es una banda sonora, bueno, más de cuerdas, sobre todo piano, pero sobre todo con un estilo un poco más propio de los años 50, 60, de las bandas sonoras sinfónicas que oíamos por esa época. Especifico sinfónicas porque es cierto que en muchísimas películas antiguas las bandas sonoras antes eran más canciones tipo disco o así. Y bueno, sí, posteriormente volví a trabajar con ella en A Life for Lily, otro cortometraje que trata de una marioneta viviente, digamos, un poco estilo Pinocho. De hecho, aparece un muñequito de Pinocho en el cortometraje. Y bueno, un cortometraje un poco complejo en el que vemos cómo se desarrolla la vida de este personaje, que comienza pues en el taller de su creador. Y nada, y claro, pero está predestinada a una vida de explotación en teatros y demás. Y nada, y la trama se desenvuelve y... ¿Y la música es tuya? Sí. La música es tuya. El año pasado, Juan, fue un año marcado por varios estrenos, tanto a nivel local, a nivel nacional, como a nivel internacional. Sí. Hablamos de Écija, hablamos de Sevilla y hablamos de Italia. Sí. Un resumen del año pasado. Vale. Pues bueno, el año pasado, en primer lugar, sí, efectivamente hubo un estreno de una pieza mía en Italia titulada Mistidai, una pieza para piano preparado. Quien no sepa lo que es el piano preparado, pues básicamente es un piano al que se le introducen objetos por dentro del piano para modular su sonido. O sea, esto es una práctica que se empezó a hacer en el siglo XX y bueno, que la verdad con la que se pueden conseguir cosas muy interesantes, un poco más experimental, pero la verdad que fue un proyecto en el que tuve, bueno, pues la suerte de poder trabajar gracias a uno de mis mentores, Alberto Carretero, un gran compositor de Sevilla. Y bueno, sí, se estrenó durante la gira europea Piano Joven 2021-2022, que es una gira organizada con frecuencia anualmente, si no me equivoco, por Ignacio Torné, que es profesor en el Conservatorio Profesional Cristóbal de Morales de piano y además es pianista en Taller Sonoro, un ensemble de música contemporánea de
de Sevilla. Y bueno, sí, se estrenó por uno de sus antiguos alumnos, llamado Carlos Baños. Se estrenó en primer lugar en la ciudad de Livorno, y después se volvió a interpretar en Lucca, en otra ciudad italiana cercana. En el verano se estrenó en Sevilla una pieza para guitarra clásica, Resonancias Gaélicas. Sí. Creo que la Catedral Efímera también. Efectivamente, sí. En primer lugar, Resonancias Gaélicas fue una pieza estrenada por Ignacio Cuadrado, muy buen guitarrista, la verdad, con el que tuve la oportunidad de trabajar. Y sí, estos estrenos se realizaron el mismo día, también gracias a Alberto Carretero, mi profesor. Vamos, de hecho, estos estrenos, por supuesto, fueron compartidos con más estrenos de otros compositores, ¿no? Y sí, en primer lugar, Resonancias Gaélicas, pues era una pieza en la que trataba de explorar la guitarra clásica, pero tiene ese nombre porque está basada en la Sinfonía Gaélica de Amy Beach, una compositora estadounidense, si no me falla la memoria ahora mismo, y porque el tema de ese concierto, digamos, era visibilizar un poco a mujeres compositoras. Entonces no decidimos basarnos en piezas de compositoras así. Y luego la Catedral Efímera, pues fue un proyecto que realicé junto con varios compañeros. O sea, éramos en total 5 compositores. Estaba mi compañero Carlos Díaz, Kiko Jiménez, Paula Iglesias y Ángela Beatriz Pérez y yo. Y sí, fue interpretada por nosotros mismos, y la verdad, una experiencia bastante compleja el hacer una obra de media hora entre 5 compositores, y además interpretada por nosotros mismos, porque entonces era el doble de trabajo, claro, porque no solo escribir, sino también tocarlo. Pero la verdad que fue una experiencia también interesante por experimentar, porque exploramos mezclas instrumentales poco usuales, porque por ejemplo teníamos instrumentos sinfónicos como si puede ser la flauta, el clarinete y la viola. Luego teníamos también piano, pero luego teníamos también, que a priori, claro, no se suelen ver juntos, guitarra eléctrica, sintetizadores y demás efectos electrónicos. Entonces fue una experiencia interesante. Por cierto, ahora que he dicho guitarra eléctrica, sí. Aquí nuestro amigo se sale también de lo clásico. No piensen ustedes que solamente le gusta la música clásica y demás, sino que hay otro tipo de música que le gusta también. Ya les pongo, por ejemplo, Iron Maiden, Manowar, Sepultura, Judas Priest. Te he puesto unos ejemplos de rock cañero, porque aquí a Juan Mena también le gusta el pop, el rock y el heavy metal. Tocas la guitarra eléctrica desde muy joven, autodidacta. Sí, empecé a tocar con 15 años a raíz de... Bueno, a ver, a mí el gusto por el rock y demás siempre me ha venido, pues, en primer lugar por mi padre. Ahí he tenido 2 mentores principales. El primero es mi padre, que le gusta el rock más clásico, tipo Toto, Dire Straits, etc. Y luego mi hermano mayor, José Antonio, que también toca la guitarra eléctrica. De hecho, él empezó a tocarla antes que yo, pero él se fue orientando más, aunque su banda favorita, que a mí también me gusta mucho, de hecho fui a un concierto con él a verlo, que es AC/DC, él se fue orientando también hacia el heavy metal, tanto a la hora de escucharlo como de tocarlo. Y a mí, poco a poco, me empezó a llamar la atención, sí, y entonces seguí sus pasos, y cuando tenía 15 años, a raíz precisamente de que tenía la posibilidad económica de comprar una guitarra gracias a la Semana Santa que realizaba aquí con Omuezi, pues me compré una guitarra eléctrica y un amplificador. Y ahí empezó tu aventura. Sí. Pero bueno, tu aventura no queda ahí porque se crea un grupo también, sí. Un grupo local, que bueno, háblanos de River Moon, ¿no? Sí, pues ahí éramos un grupo bastante numeroso, éramos 6 personas. En el que estábamos, pues, mi hermano José Antonio a la guitarra, José Antonio Mena,
Carlos Balseca al bajo, otro gran amigo mío con el que también conservo contacto. Por supuesto, mi gran amigo desde pequeñito, que hemos estado juntos en el colegio también, Gabriel Gajete, que es un maravilloso guitarrista y músico, la verdad, y con el que hablo pues prácticamente a diario. Luego teníamos a la batería a Aaron Pérez Ardite, que es actual bajista de Miser, una banda de Santaella. Y a la voz teníamos a Laura Rueda, una cantante de aquí de Écija. Y yo, aunque como dice, es cierto que en realidad empecé a meterme en ese mundo con la guitarra eléctrica, yo tocaba el teclado, porque es hacia lo que me fui orientando yo también, y como te decía antes, cuando estudié piano, pues me abría mucho la posibilidad de mejorar mi nivel con el teclado. Que realmente la gente suele tender a pensar que es el mismo instrumento, o que si sabes tocar uno, sabes tocar otro. A ver, y sí, por supuesto, si sabes tocar uno, sabes tocar el otro, pero realmente son muy diferentes. Tienen cosas muy diferentes. A nivel tímbrico, por ejemplo, no tiene nada que ver. Un teclado tiene controles que el piano no tiene, por supuesto, al igual que el piano tiene cosas que un teclado no tiene. Pero eso sí, y además era otra manera más de hacer algo musical, pero desde lo tecnológico, como te he dicho antes, que siempre me ha llamado mucho la atención. Y sí, hicimos un par de conciertos aquí en Écija, también hicimos conciertos en la localidad de Santaella, en Marinaleda, y la verdad que sí, que fue una gran experiencia. Fueron en total pues o sea, actualmente ya no estaba vigente la banda, pero fueron en total unos 4 años, si no me falla. Tu hermano sigue tocando, ¿no? Sí, mi hermano sigue tocando. De hecho, he nombrado antes a Miser. Él está tocando a veces con ellos, actualmente como guitarrista suplente, pero sí, está tocando con frecuencia últimamente con ellos. Tocó en el Sun City que hubo aquí el año pasado, en septiembre. En septiembre, tocó no hace tanto también con ellos en La Carlota, y sí. Vamos, mi hermano, la verdad, que tiene muchísimo mérito también el haber sido, porque claro, él no ha estudiado en conservatorio, entonces tiene mucho mérito que él solo haya sido capaz de aprender a tocar la guitarra, porque él también ha aprendido de manera autodidacta, y además que no solo toca la guitarra, también compone, sí, y a veces escucho cosas y tiene muy buenas ideas, hombre, que tiene mucho mérito también. Es que, además yo he estudiado en conservatorio, ¿no? Pero yo valoro mucho las personas que han estudiado fuera de un conservatorio y que alcanzan cierto nivel. Es como... tiene mucho mérito también, sobre todo cuando lo haces de manera autodidacta, porque no es fácil. Vamos, la capacidad, ¿no? Sí. A ver, es que al fin y al cabo esto es arte. Hay personas que no han estudiado en conservatorio que tienen mucho más nivel en ciertas cosas que personas que sí que han estudiado en conservatorio, y viceversa, vamos. En fin, ¿y en AC/DC te lo pasaste bien? Sí. Sí, la verdad que sí. Además, que estuvimos en primera fila. Anda, vamos. Tuvimos suerte de coger sitio. Qué fuerte, AC/DC. De los River Moon, vamos a cambiar de tercio, porque has hecho arreglos también para artistas como, por ejemplo, Rocío Ojuelos o María Villalón. Sí. Venga, ¿y eso cómo ha sido? Pues bueno, eso... Pues esas son artistas ya conocidas. Sí, pues bueno, esa suerte me ha venido gracias bueno... es curioso que mis padres no son músicos, y bueno, por parte de mis tíos, mi tío Fernando y mi tía Mari, por ejemplo, que son tíos por parte de mi madre, sí que han aprendido ahora de más mayores a tocar la guitarra y demás, pero como un hobby. Luego mi tío Francis, hermano de mi madre, sí que tocaba desde joven la guitarra y cantaba. Y bueno, y su hijo, mi primo, Rodrigo Carmona, sí que se dedica también profesionalmente a la música. Entonces, quiero decir que
al final digamos que los hijos también nos hemos ido orientando en ese mundo. De hecho, tengo varios primos que han estado en conservatorio, aunque ellos luego no hayan hecho la carrera. Y mi primo Rodrigo Carmona se dedica, pues él es pianista, toca con artistas muy conocidos como Antílope, como Marta Soto y demás. Y bueno, él también es productor y trabaja con estas artistas y bueno, cuando él ha requerido arreglos más sinfónicos, que es lo que yo estoy más especializado, cuando ha requerido algo más de cuerdas y demás, pues ha contado conmigo para que le realice ese trabajo. Y la verdad que para mí es una suerte, no solo por poder trabajar para estas artistas que como comenta son muy conocidas, sino también por el aprendizaje que a mí me supone acercarme a este mundo. Es distinto. Sí. Llegamos a la pieza importante de la noche, Juan, Ecos de Liberación. Ha sido galardonada con ese premio, como decíamos, de esa academia americana. Cuéntanos un poquito la historia, ya la hemos dado a conocer en nuestros informativos, pero cuéntanos, recuérdanos cómo se presenta esa obra y cómo finalmente te otorgan ese reconocimiento. Bueno, pues empiezo desde el principio. Venga, porque se compuso... ¿Cuándo se compuso Ecos de Liberación? ¿O cuándo empezaste el trabajo? Porque pues se empezó a componer en julio de 2021. Julio de 2021. Sí. Bueno, porque yo había hablado previamente con David Ruiz, el director y presidente de la banda, sobre... Bueno, acordé con él que compondría algo para la banda. Porque él, en primer lugar, me sugirió que compusiera una marcha. Lo que pasa que, claro, no es un mundo que a mí me llame especialmente la atención. Entonces, hablando con él y demás, pues finalmente acordamos que sería una obra sinfónica de concierto. Y nada, eso en julio yo decidí ponerme con manos a la obra, ¿no? Y fue un proceso de composición para mí muy duro, la verdad. O sea, no me ha sido fácil componer Ecos de Liberación. Los 5 o 6 primeros minutos, que viene siendo más o menos la mitad de la pieza, o un poquito menos, sí que me salieron muy natural y de manera muy fluida y bastante más sencilla. Pero a partir de ahí tuve un periodo en el que sí que me costaba... O sea, no es que no tuviese ideas, sino que las ideas que me surgían no me terminaban de convencer, porque me estaba poniendo un nivel de exigencia bastante alto. Además, como era algo que no me corría prisa, entre comillas, o sea, tenía hasta la Semana Santa para hacerlo, para empezar a ensayarlo después. Porque, por ejemplo, si estoy trabajando en cine, en videojuegos, lo que sea, hay unos plazos muy estrictos que tengo que seguir y no me puedo parar tanto. Pero bueno, como era algo más personal, pues podía tomarme más tiempo. Entonces sí, empiezo en julio de 2021, la voy dejando por épocas, a lo mejor 2 semanas la dejo un mes o un par de meses, porque también considero que cuando tengo la oportunidad de hacerlo es bueno dejar las cosas descansar y luego verlo con más perspectiva, pero es en abril de 2022 cuando la termino y se la enseño a varias personas, entre ellos pues David. Y bueno, fue él quien me dijo que me encargaría yo de prepararla y de dirigirla y demás. Que para mí también ha sido una gran suerte, no solo poder haberla escrito, sino poder haber aportado mi visión desde el punto de vista del director. Y bueno, empezamos a ensayarla en mayo, después de la Semana Santa. Y claro, yo en primer lugar necesitaba probar varias cosas en ensayos, ¿no? Antes de entregarle a la banda la versión completamente definitiva. Entonces, cuando en agosto nos fuimos de vacaciones, este año solo un par de semanitas, porque la verdad que hemos ido más justos de tiempo que este año, porque, en fin, hemos tenido muchas procesiones y demás. Entonces, este concierto nos ha requerido bastante tiempo. En
en esa par de semanitas de vacaciones ya hago yo los retoques necesarios que consideré y que vi sobre la marcha durante los ensayos, y en septiembre ya le entrego la versión definitiva a la banda, que no tiene grandes cambios, pero son cambios importantes y que bajo mi punto de vista como compositor pues marca la diferencia. Entonces, desde ahí hasta noviembre pues empezamos a ensayar ya la versión definitiva. Hacemos varios ensayos de cuerda extra, también con la percusión aparte, porque es una obra que tiene 5 percusionistas y además que tiene 5 percusionistas y no es una obra fácil para la percusión. No es una obra fácil en general, hablando por supuesto siempre dentro del nivel de bandas amateur, pero la verdad que estoy muy contento y muy orgulloso de mis compañeros porque me han respondido muy bien desde el minuto 1 y se ha demostrado que esta banda a base de ensayo, 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 ensayo puede ser capaz de muchas cosas. Y eso, el 27 de noviembre de 2022, ese domingo que hacemos nuestro tradicional concierto de Santa Cecilia, patrona de los músicos, pues se estrena dicha pieza. Y la verdad que para mí en ese momento fue como... No sé cómo ponerlo en palabras, pero fue un momento muy importante para mí porque por fin, después de tanto tiempo, vi el fruto, ¿no? Y tanto por la interpretación, la acogida que tuvo por parte del público que hubo allí presente en el Palacio de los Palmas, como por luego la acogida que ha tenido la posterior grabación, tanto visual como de audio, porque la obra está disponible para escucharla tanto en YouTube como en Spotify, en versión audio, claro. Y eso, la verdad que es una gran experiencia y que, aunque ahora en ese sentido necesite un pequeño descanso en lo que compone para la banda se refiere, porque yo componiendo sigo, de hecho estoy trabajando ahora mismo en otro cortometraje. Sí que espero poder repetir la experiencia algún día con esta banda, de volver a escribir para ellos y volver a estrenar otra pieza. Se estrenó el día 27 de noviembre, sí, en el concierto conmemorativo de Santa Cecilia, pero como yo te decía, luego ha llegado el premio. Efectivamente. ¿Ha llegado el premio de esta importante academia? Sí, porque yo presentas la obra, ¿cómo se hace? Bueno, pues yo en diciembre, cuando ya se hace pública la grabación y demás, sí, pues decidí, yo conocía varios concursos en los que podía presentar la obra, porque bueno, hay concursos que son más específicos y que te piden que tiene que ser una obra que no se haya estrenado previamente, y hay otros que son como este, que son precisamente obras que se hayan publicado ya, ¿no? O que simplemente no importa que se haya publicado o que no. Y entonces en diciembre yo decidí presentar la grabación de audio a este concurso de esta academia, y porque esta academia hace este concurso mensualmente en muchísimas categorías. Yo me presenté por supuesto en música clásica y el resultado se da cada 15 de... En fin, cada día 15 de cada mes. Día 15 de cada mes. En mi caso, como lo había presentado por la fecha en que lo había presentado, de diciembre en concreto, pues optaba al de enero. No entraba en el de diciembre porque cuando lo presenté ya era muy tarde para entrar en el de diciembre. Entonces, unos cuantos días antes del 15, a mí me llega un correo diciéndome que estoy nominado. No me dicen que he ganado, pero me dicen que soy uno de los posibles nominados. Uno de los nominados, perdón, de los posibles ganadores. Y el día 15, a mí no me llega nada. Y yo digo, vale. Pues ya está. Pues ya está, se ha quedado en una nominación. Pero de pronto al día siguiente me llega el correo y empiezo a leer, y lo primero que leo es que perdón por el retraso, pero que habían tenido unos problemas y que no sé qué,
Claro, yo ya no me lo esperaba, porque se esperaba el día anterior, si contactaban contigo eran porque habías ganado y no me contactó nada y digo, vale, pues ya está. Y de pronto me llega eso y además que me llegó, en fin, me llegó por la noche mientras estaba en clase de inglés, vamos, que me pilló completamente por sorpresa. Y nada. Congratulations. Sí, y muy contento, la verdad, pero eso, me pilló que no me lo esperaba ya, claro. Bueno, pues ahora queremos saber el significado de la obra, Ecos de Liberación, porque la vamos a escuchar a continuación. Vale. Pues Ecos de Liberación, el significado de la obra, hay personas que me han preguntado si cuento una historia, si hay algo detrás de ello, porque bueno, es cierto que cuando la escuchas tiene cierto carácter narrativo, y puede dar la sensación al oyente de que efectivamente hay una historia o un relato concreto detrás y de que está contando algo, pero no ha sido realmente esa mi intención, no es lo que buscaba, es algo que ha surgido simplemente así de manera natural, pero bueno, sí que había una idea bastante clara detrás de ello, y es que para mí componer Ecos de Liberación era como una especie de forma de liberarme completamente, como dice el título, en el sentido de expulsar todo tipo de sentimientos, de pensamientos, de ideas, de emociones, etcétera, etcétera, como de expurgarme un poquito, por así decirlo, hasta sentirme completamente vacío, ¿no? Como una especie de catarsis a través de la música, podríamos decir. Te dije el otro día, hace unos días, que a mí me resultó muy cinéfila la composición, la obra, la pieza. Me sonó muy a cine. Sí, a ver, esto realmente tampoco es algo que yo busque como tal. Quiero decir, yo cuando escribo no busco sonar a cine, yo busco sonar pues a mí mismo, a lo que a mí me llena, a lo que a mí me satisface. Pero bueno, sí que es cierto que efectivamente mi estilo pues se identifica más con la música de compositores que trabajan en cine, que se hace más actualmente, ¿no? Siempre hablando por supuesto, de música sinfónica principalmente, pero sí, además, por supuesto también yo no solo me dedico a componer, también me dedico muchísimo a indagar, a analizar, a escuchar cosas nuevas, en fin, a tratar de aprender de los más grandes compositores, ¿no? Escuchando y analizando su música, como pueden ser John Williams, Howard Shore, Hans Zimmer, Ramin Djawadi, John Powell, no sé, te podría decir una larga lista, pero... Y luego, por otro lado, es que para mí mis influencias musicales no me influencian para estilos concretos, quiero decir, a mí para componer Ecos de Liberación, una gran influencia para mí ha sido Dream Theater, una banda de metal progresivo estadounidense, o Nightwish, por ejemplo, una banda de metal sinfónico también, que por cierto esta banda mezcla, metal sinfónico mezcla, pues bueno, lo que es metal con orquesta, que es un estilo que me llama bastante la atención también. Épica, otra banda holandesa de este estilo, en fin. Y para mí todo me aporta y todo me sirve para todo. No es que pues escuchar o analizar el metal me puede servir solo para componer metal, no. Me sirve en general y aplico las cosas tal y como, en fin, como supongo que hacemos todos los compositores, ¿no? Nos quedamos con aquello que nos gusta, aportamos lo nuestro también propio y nada, y sale... Pues Juan, vamos a escuchar, si te parece bien, esa pieza. Creo recordar 12 minutos aproximadamente, más o menos. Cómo se presentaba en el Palacio de los Palmas ese 27 de noviembre, la presentación oficial en Écija, en ese concierto de Santa Cecilia. Agradecerte a ti especialmente la atención que has tenido con nosotros en este ratito de entrevista que hemos tenido, de encuentro, contarnos un poquito tu trayectoria y demostrar a Écija que hay valores muy importantes en muchos campos. Hoy le hemos presentado a Juan Mena en el campo de la música. Nos quedamos con Ecos de Liberación porque la música, amigos míos, es el alimento del alma. Juan, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a Muezi por habernos dejado un trocito de su sede, que a mí me trae muy buenos recuerdos profesionalmente aquí en la barriada de la Alhambra. Muchísimas gracias, buenas noches, enhorabuena. Muchas gracias, buenas noches. Nos quedamos con Ecos de Liberación.